Hola a todos. Vamos a hacer un repaso de las funciones de bases de datos. En este ejemplo voy a usar la función bdsuma. La función bdsuma la voy a utilizar para calcular la cantidad vendida por un país. Lo primero que voy a hacer es darle a todo este rango un nombre, que va a ser ventas. Para ello me pongo, por ejemplo, en A1. Para seleccionar todo el rango pulso Control Shift espacio. Me vengo al cuadro de nombres y le pongo ventas. Ya tendríamos el nombre creado, que es ventas. Ahora voy a copiar estos datos y los voy a pegar aquí, que va a ser el filtro. Ahora yo voy a poner aquí total. Total ventas. Voy a copiar el formato. Y aquí es donde vamos a obtener el resultado. Bien, la función bdsuma funciona de la siguiente manera. Nosotros ponemos bdsuma. Nos pide la base de datos donde vamos a sacar el criterio. Entonces será ventas, el nombre de rango que hemos creado. Ventas. Cuando nosotros creamos un nombre de rango, aparece como una función. Quiere decir que podemos buscarlo como una función. Ahora nos pides el nombre del campo por el cual queremos calcular el total. En este caso va a ser cantidad. Lo ponemos entre comillas porque es texto. Punto y coma. Y ahora nos dice el criterio. El criterio va a ser este. J1, J2. Cerramos y ya tenemos aquí el total. Si cambio el país, por ejemplo, pongo Cuba, me calcula el total de cantidad vendida por Cuba. Esto lo hemos conseguido con la función bdsuma de bases de datos. Nosotros, en las fórmulas, el campo que queríamos totalizar lo hemos puesto con el nombre, cantidad entre comillas, ¿no? Porque es texto. Pero también podríamos indicarle el número de campo. Es decir, nosotros, cada columna es un campo. Este sería el campo 1, campo 2, campo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El campo cantidad equivale al campo número 6. Quiere decir que si yo en la fórmula, en vez de poner cantidad, pongo el número de campo, es decir, 6 en este caso, obtengo el mismo resultado. Es decir, podemos especificar el número de campo por su nombre o por su número de campo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la función sumar.si. Para ello, lo primero que vamos a hacer es darle nombre a cada columna del rango. Es decir, este se va a llamar fecha, este se va a llamar país, este se va a llamar columna. Para ello hacemos lo mismo, control shift espacio. Nos vamos a fórmulas. En nombres definidos nos vamos a crear desde la selección. Le decimos que solamente queremos usar la fila superior para que me la utilice como nombres. Aceptamos. Si nos vamos al cuadro de nombre, vemos que ya están creados los nombres de rango. Este es operador, este es precio. Entonces, ahora vamos a hacer la misma operación, pero con la función sumar.si. Para ello ponemos lo siguiente, sumar.si, nos dice rango, es decir, rango donde vamos a aplicar el criterio, que en este caso va a ser país. Ya hemos mencionado que si yo empiezo a escribir el nombre de rango, me aparecerá como una función. Como ya la tenemos aquí, la selecciono, criterio. El criterio va a ser este dato, Cuba. Y el rango de suma va a ser cantidad, intro. Y vemos que nos da exactamente lo mismo. Es decir, hemos hecho lo mismo de momento de dos formas diferentes. Ahora voy a hacer lo mismo, pero usando varios criterios. Lo voy a hacer con la función bdsuma. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ponemos igual, bdsuma, base de datos.
donde vamos a buscar será ventas. El nombre del campo por el que vamos a hacer los totales, podemos poner el campo cantidad o el número de campo, que en este caso es el 6. Y criterio o rango de criterio, vamos a seleccionar este rango de datos. Cerramos paréntesis, pulsamos intro y ya tenemos el total. Ya tenemos el total que se vendió en Cuba, que vendió el operador Claro de la marca Samsung. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la función sumar si conjunto. Entonces, para ello, pues ponemos lo siguiente, igual, sumar, elegimos sumar si conjunto. El rango de suma va a ser cantidad. Seleccionamos cantidad. Y ahora, rango del primer criterio, pues va a ser país. Criterio, Cuba. Seleccionamos, criterio, Cuba. Ahora nos pide el rango del segundo criterio, va a ser marca. Y el criterio va a ser Samsung. Rango del tercer criterio, que va a ser operador. Y el criterio va a ser Claro. Cerramos paréntesis, aceptamos. Y observamos que tenemos el mismo resultado. Hemos hecho lo mismo con la función b de suma y sumar si conjunto. Ahora, mediante la función b de suma, vamos a calcular la cantidad vendida por estos dos países. Entonces, pues ponemos b de suma, base de datos, base ventas. El campo que vamos a totalizar será el campo número 6, que es cantidad, y el criterio va a ser estos. Cerramos paréntesis y aceptamos. Y ya tenemos la cantidad vendida por los países de Cuba y España. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la función sumar si conjunto. Lo que pasa es que ya no podemos hacerlo como b de suma en una sola función. Tendríamos que hacerlo en dos funciones. Primero calcular un país, después calcular otro país y después calcular la suma. Entonces, para ello vamos a hacerlo primero por el primer país, que es Cuba. Ponemos sumar si, el rango va a ser país, el criterio va a ser Cuba y el rango de suma va a ser cantidad. Aceptamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo para España. Rango, país, criterio, país, criterio va a ser España y el rango de suma va a ser cantidad. Aceptamos. Vamos a centrarlo y ahora vamos a calcular la suma. Vamos a poner que esto es igual a la suma y vemos que tenemos la misma cantidad, pero con la única diferencia que aquí hemos tenido que hacer 3 pasos. Al principio he dicho que iba a usar la función sumar si conjunto. Me he equivocado. Hay que usar solamente la función sumar.si. Entonces, en este caso, tendríamos, pues si tenemos que hacer este ejemplo, podríamos usar la función b de suma quizás mejor porque nos ahorraríamos algunos pasos. Espero que este ejemplo